¿Dónde está la directora? ¿Dónde está esa mujer que era la directora de política de género del ministerio? ¿Dónde está cuando se le planteó la madre de una policía de Canelones y le planteó que la hija tenía un problema intrafamiliar gravísimo y nosotros lo tuvimos que reflotar por intermedio del Ministerio del Interior, por el doctor Amato, para que pudieran darle paz a esa policía? ¿Dónde estaba Angelina Ferreira? Claro. ¿Dónde O sea, estaba Angelina Ferreira cuando pasan cosas, por ejemplo, en la guardia con el femenina? Hace poquito una policía de las pocas que trabajan en caballería cayó del caballo y se quebró. ¿Dónde estaba Angelina Ferreira que se tuvo que ir en ólivo quebrada no, hasta Salto no, y pasean en los móviles policiales sí. Estaba muy fuerte. con acta del Estado? Y de casualidad la llevó un oficial que salía y le dijo: me arrimá a Tres Cruces, quebrada. ¿Dónde estaba Angelina Ferreira? Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos acá con una entrevista realmente muy interesante. Estamos con el presidente del sindicato de la Guardia Republicana a nivel nacional, Carlos Piedras. ¿Cómo estás, Carlos Piedras? Bueno, buenas, gracias por el espacio. Esto es muy importante para nosotros, para poder transmitir nuestro pensar y a lo que apostamos como sindicato, pero también mostrarle a la sociedad todas las cosas que están pasando, los policías, que somos los que estamos en la primera línea y arriesgando la vida de las 24 horas. Carlos Piedras, vamos directamente al tema más trascendente de estos últimos días, que es el tema del pedido de destitución que ha pedido el Ministerio del Interior eh, sobre vos, por tus dichos, que para ellos seguramente debe ser muy polémicos o le debe doler demasiado. ¿Por qué sucede esa situación? Bueno, nosotros entendemos que la parte jurídica del Ministerio del Interior y los asesores lo pusieron al ministro, porque de darme la cesantía sería algo histórico y único, la primera vez. Ya hay antecedentes de que, por ejemplo, en el 2012 y 2013 sumariaron a un dirigente sindical que salió a favor de él, que ese dirigente sindical fue uno de los creadores de Unipol GR junto con nosotros. Después se jubiló y bueno, decidió dedicarse a la familia. Y es un ejemplo claro de que no me pueden destituir, sería algo muy grave. Inclusive los sindicatos con más socios, y una coordinadora nacional y algún otro sindicato ha salido a favor de nosotros. Entiendo también que ellos saben lo que se juegan, porque al destituirme ahí, a mí se crea un precedente gravísimo y le cierra la boca a todos. Bien, también hay un tema del 2015 con el ministro Carlos Negros, que él fue fiscal de un asunto de los 17 guardias que denunciaron hechos de violencias y muy grave. Bueno, nosotros en el año 2015, 17 policías nos paramos frente a la guardia e hicimos públicas las denuncias. Tú también estabas Yo incluido estaba en esos 17. De los 17 sumariaron a 6, destituyeron a mí, a Pablo Arce, y a Gustavo Brite. Pablo Arce y a mí nos reintegraron y Brite quedó sin ser reintegrado al instituto. Nosotros denunciamos cosas graves. Nosotros denunciamos un nivel alto de suicidio. En ese momento se habían suicidado 2 policías, un oficial también, por las arbitrariedades que tenía en ese momento el director de la Guardia Republicana. Se hacían prácticas de tiro en polígonos no habilitados, donde, por ejemplo, por abajo, con armas para francotirador, por abajo que usaban los niños de la quimioterapia. Inclusive se estaba haciendo el CCU, que está en el medio de la Guardia Republicana del predio, y uno de los proyectiles llegó a dar que tuvieron que parar la obra, pegó en el costado de un obrero y tuvieron que parar la obra. Entonces nosotros decidimos hacer públicas las denuncias. Pero esas denuncias, por supuesto que había un respaldo de pruebas y testigos. Habían testigos, teníamos video, nosotros denunciábamos posible peculado. La Guardia Republicana cuenta con 2 chacras, una en Florida y una en San José. Traían corderos de Artigas para criar en la chacra. Eso está especulado. Si uno usa un predio del Estado para beneficio propio de terceros, es especulado. Y bueno, esa causa fue archivada, la archivó el fiscal, en ese momento era el fiscal Carlos Negro.
Después nuestra abogada hizo un escrito al fiscal de corte Jorge Díaz. La, la, bueno, se reflotó esa causa y dio nada. Tampoco nosotros económicamente, a estar separados del cargo, pudimos seguir con el tema, no pudimos pagar abogados, el daño económico fue grande. Desde ahí es que yo digo, comienza la persecución personal hacia mi persona. Y acá es donde entra la figura del ministro del Interior, Carlos Negro. Entonces, claro, Carlos Negros, desde aquel momento que fue fiscal, vos decís que ya directamente ya te había puesto una diana en la espalda o no. Bueno, él me conoce. Bien. Por algo nos mandaron a nosotros en comisión al CONCAR, al CONCAR, y trabajamos en una época donde había de 80 a 100 PPL sueltos, donde no teníamos munición. Obviamente trabajamos con menos que letal. Llegamos a tener solamente 5 cartuchos, una escopeta para un grupo de choque, y así mismo establecimos el orden del CONCAR. Porque lo mejor que tenemos nosotros es la materia prima y somos nosotros. Todo ese hecho que sucedió de los 17, yo les digo los 17 porque eran los 17 denunciantes, fue en la administración de Bonomi. Bonomi compareció adelante del Parlamento para hablar sobre ese tema, ¿no? Bonomi llegó a decir en la prensa que era un rosario de mentiras, lo que Bien. nosotros decíamos. Sí, lo leí eso en... Bueno, un rosario de mentiras, nosotros le prometimos en la tumba de Leo Santos, que es hijo de un camarada y era camarada de esos 17, fue uno de los que se suicidó. Otro de los policías terminó loco, terminó suicidando también colgado. ¿Tá? Otro terminó con un parte de estrés gravísimo que está recibiendo hoy en día una pensión. El daño y la persecución que nos hicieron. El cabo Gustavo Brites tuvo que disparar para el interior. Le llegaba un delivery a las 3 de la mañana. Hicieron una amenaza en la Nacional 25. Eli Mongeli también otro de los denunciantes. Y no pasó nada. El tema también que vemos en la situación que hoy está viviendo la policía. La policía no es de ahora, pero ya hace muchísimo tiempo que la policía está desamparada completamente, ¿no? Bueno, ¿Cómo lo ven ustedes como sindicato? y nosotros, primero, hay que separar dos cosas. El policía no está confiando en la jerarquía, yo lo he dicho varias veces, inclusive en mi sumario está esto, lo percibimos y nos hacen notar, estamos en un grupo de WhatsApp, obviamente, los policías no lo dicen públicamente, algunos sí, pero en esa interna ellos manifiestan que no se sienten representados, no se sienten apoyados. Eh, Creemos que el ministro del Interior no le llega al policía, y si uno no le llega a su subordinado, va a ser imposible que le llegue a la sociedad. Claro, claro. Entonces, eso es grave, pero no solo eso, no solo el ministro del Interior, sino la jerarquía que él decidió para comandar, como por ejemplo el subdirector de la Policía Nacional. En mi sumario consta clarito que el subdirector se sintió ofendido por mis palabras. Yo nunca lo toqué a él personalmente, fue en base a su función y al cargo que ocupa. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, hace poquito tuvo un procedimiento, creo que fue un accidente de tránsito, llegó al lugar, lo que tiene que hacer el policía es enseguida hacer las comunicaciones, asistir a la persona en caso que sea un accidente. Y lo primero que dijo es: hágase cargo del primer móvil que llegó, que me tengo que ir a buscar a mi nene en el colegio. Bueno, eso es una falta bastante En grave. confianza, habrá hecho las comunicaciones básicas, pero faltó detalle. Darle todos los detalles al policía para que iniciara el procedimiento como se debe hacer. Entonces, si un jerarca, que es el grado 2 de la Dirección Nacional de la Policía, tiene esas falencias, estuvo 5 años fuera trabajando en la Intendencia, no sabemos si tuvo una capacitación, porque uno pierde. Yo, por ejemplo, tuve tiempo afuera y tuve que realizar la capacitación como corresponde. Entonces, tenemos que pregonar con el ejemplo. Nosotros de toda la comisión somos operativos, no tenemos licencia sindical. Bien, sí, he leído sobre eso, que bueno, que ustedes no tienen esa licencia sindical como gozan la mayoría de los que se dedican al rubro sindicalista. Eh, y también eso también demuestra la necesidad de estar siempre respaldando a los efectivos que lo necesitan. ¿Cómo toman los efectivos el respaldo del sindicato? Bueno, nosotros hemos tenido una repercusión muy grande en base a eso. Creo que hacía años el policía no se sentía tan representado como con nosotros, porque primero que
nosotros cuando tenemos que reconocer que algo se está haciendo bien, lo hacemos. Cuando vemos que algo se está haciendo mal, somos duros, somos contundentes. Estamos y apostamos al diálogo. El que nos cerró la puerta fue el Ministerio del Interior. Hubo una bajada de línea donde el ministro ordenó que no se nos hablara. Y asimismo, hoy en día tenemos jefes de zona, directores de algunas direcciones donde trabajamos en conjunto. Por ejemplo, la directora de la Caja Policial, hemos trabajado en conjunto, hemos conseguido un subsidio al policía que hace poco le pasó por arriba en Malvin Norte. Sí, sí, Bueno, sí, sí, que eso conseguimos es mediante ellos, terrible. hemos solucionado temas con jefes de zona. Y, y creo que al cortar esa línea, de ese contacto fluido, se perjudicaron ellos. Porque no olvidemos que la prensa es el cuarto poder. Claro, el tema es que muchas veces la prensa levanta la noticia y no le da profundidad muchas veces a las noticias. Vamos al caso puntual que acabaste de mencionar del policía que fue atropellado en un operativo en Malvin. Eh, Sinceramente digo, el Ministerio del Interior, las autoridades ministeriales tendrían que salir a atajar esa situación y decir, che, me están llevando, me están atropellando a un policía, están atentando contra la vida de un policía y nosotros que tenemos que dar la respuesta. Pero sin embargo, el silencio, están en modo off. Nosotros lo que estamos pidiendo es el mensaje. No solo el mensaje al policía, sino el mensaje a la sociedad. Yo no puedo encarar un comienzo en este caso de la cartera ministerial diciendo que se perdió la lucha contra el narcotráfico. Claro, Entonces es un mensaje que la delincuencia lo sabe. claro. ¿Y el policía cómo lo va a tomar? Por eso que también el policía no se siente respaldado, no se siente respaldado. Y después cuando vienen las mentiras, por ejemplo, ahora se largó un famoso limpiasueldo y no era más que un préstamo en el banco donde el policía de 63 cuotas pasa a pagar 72. Claro. Entonces no es un tal alivio económico. Nos metieron en la cara y eso nosotros se lo decimos al ministro y a ver, nosotros una sola vez nos reunimos con el ministro, fueron 10 minutos, le marcamos 2 puntos al ministro. Primero le dijimos que lo queríamos apoyar, él es Claro. nuestro jefe. Si a él le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Y le marcamos 2 puntos donde él se había comprometido, por ejemplo, en el homicidio de Anthony, brindarle todos los beneficios a la familia. Tuvimos que interceder nosotros porque se habían olvidado para poder acelerar. No hubo un contacto directo de un psicólogo, ha pasado y nosotros lo venimos recalcando todo el tiempo. No podemos hablar de salud mental si, por ejemplo, el policía tiene un enfrentamiento, tiene una situación de riesgo o acude a un procedimiento donde hay un muerto y no tenemos a alguien que te haga un llamado, ni siquiera el jefe. Claro, claro, claro. O sea, como entendiendo así, es como que si fuera un abandono total. O sea, vayan, súbanse a los móviles, si hay un llamado de emergencia, vayan y manéjense como puedan. O sea, entendiéndolo del punto de vista, primero que lo que todos debemos de entender como ciudadanos es que muchas veces la policía hace un juramento en defendernos, inclusive con su propia vida. Entonces, si la policía hace un juramento, bien, si me equivoco, usted me Sí, rectifica, sí, sí. decime que no es cierto. eh, entonces, nosotros como ciudadanos, como personas de comunicación o como que fuese, tenemos que ser críticos ante un ministerio o ante una autoridad que no respalda a la policía. Porque esto no es de ahora, esto viene sucediendo hace muchísimo tiempo, que no se respalda directamente a la policía, que la policía si en un procedimiento saca el arma, tiene que esperar. Me parece que la vida del policía vale tanto como la vida de un ministro, como la vida de un fiscal, como la vida mía propia, como tu propia vida, y muchas veces creo que la policía está siendo humillada, vamos a decirlo así, porque muchas veces ni siquiera se tiene respeto por el propio uniforme. Totalmente. A ver, en cada gobierno y en cada plan de seguridad somos nosotros policías que ejecutamos. El trabajo sale gracias a nosotros. Y si no tenemos un respaldo real, que trabajemos tranquilo, con una buena legislación, que el policía cuando tenga que actuar y sacar el arma no dudar tanto. Ya pasó, tenemos un policía, Cabo López, que estaba procesado y preso por 2 segundos, por 2 disparos. ¿Tá? Mientras Terrible, la amenaza estaba viva. terrible.
Entonces, una de las cosas que planteamos nosotros también es, bueno, vamos a enseñarle a los fiscales y cuando haya que evaluar el juez, cuando tenga que saber y si procesa o si le quita la libertad a un policía, vamos a llevarlo al terreno. Estaba lloviendo, tiramos agua igual. Era de noche, bien. Pero vamos a llevarlo al lugar para que vean la situación que actuó el policía y tuvo que efectuar ese disparo. Claro, porque a veces, muchas veces ellos toman resoluciones según basado a su criterio y a veces estar en el terreno de conflicto es totalmente diferente. Entonces ahí es cuando los fiscales, yo he escuchado muchísimos casos de que por un pelo tal vez el policía se salva de no ir procesado, de no ir preso, o porque en un polígono de tiro, con las calificaciones de tiro, tuvo calificaciones muy bajas, entonces como pegó un tiro medio certero, pero no comprobó que sus calificaciones de tiros eran muy buenas, entonces ahí se salvó por un pelo. ¿Ha pasado ese tipo de situaciones así? Bueno, en este caso son más de las malas que las buenas. Yo de la buena no conozco que se haya salvado. En este caso fueron segundos. Entonces nosotros creemos que hay un video, creo que está en YouTube, donde una fiscal quiere procesar a un policía, creo que en Estados Unidos, y lo llevan al terreno, le muestran toda la situación, simulan la situación, y ahí es donde donde se da cuenta de que no debe procesar al policía. Porque desde una computadora, con las cosas que me llegan, es imposible que yo pueda juzgar algo. Claro, claro, Mientras, sabiendas que la amenaza está viva. claro. En este caso puntual, ¿cómo sabía que no era un arma real? ¿Cómo sabía que no iba a poder disparar? Si se estaba moviendo con el arma en la mano. Claro, ¿Cómo va a reaccionar en una noche oscura? claro. Entonces, Eh, entonces es necesario hacer una legislación justamente para parar a la policía en esos procedimientos. sí, no, y se tiene que capacitar a los fiscales y a los jueces. Se tienen que capacitar. A ver, eh, me ha tocado un procedimiento y con el código viejo y, y se lo dije a su vida, por ejemplo. Usted me quiso procesar por un procedimiento, no me acuerdo, y no se va a acordar. Yo me trabé en lucha, el delincuente estaba drogado, caímos y se torció la mano. Entonces, hay que mostrarle, porque es fácil hablar. Y Claro, ahora claro, exigirle a los demás y todo. claro. Pero no, entonces, pero ¿y de atrás? ¿Qué Entonces hicieron? todo esto, el tema que todo esto también es una parte de incompetencia total y absoluta política en todo sentido. O sea, no lo vamos a meter en el campo político, pero estas soluciones, o sea, la solución de ciertos problemas que hoy vive y sufre la mayoría de los policías, es plenamente decisión política. Bueno, nosotros, de las tantas intervenciones que hemos hecho, hemos dicho que nadie, y hablando mal y pronto, ha querido agarrar el toro por las bambas con el Claro, tema de la seguridad. claro. Eh, no se tranza con eso. Y la percepción de inseguridad que hay en la calle hoy en día, la gente grita por seguridad. Bueno, perdona que te corte, hablando directamente de eso, la publicación que nosotros hicimos en nuestra cuenta, que justamente hablamos que del ministerio pedían tu, tu salida del sindicato, la mayoría de la gente, puedo decir que de todos los comentarios, la mayoría de la gente decía cuándo se iba a ir Carlos Negro del ministerio porque según lo que la gente dice, Carlos Negro está fallando, como han fallado muchísimos ministros, pero de que hoy en día la gente no se siente ni siquiera segura con la propia policía. Y eso también es porque desde arriba, de los escalones más arriba, no están dando el mensaje claro. Entonces la gente pedía automáticamente la renuncia del ministro. ¿Ustedes piden la renuncia del ministro? Nosotros la renuncia del ministro la pedimos en el año pasado, en 2025, así como en el gobierno pasado también la pedimos, se la pedimos al ministro Heber. A ver, y en nuestro caso y en mi caso, me han tildado en ese momento de izquierda y en este momento como que soy de derecha. Yo fui custodia del presidente Mujica, yo estuve en la chacra del presidente Mujica, hablaba con el presidente Mujica, yo vi muchas cosas ahí. Claro. Vi salir al PCNT con una botella de whisky, llegar con una botella de whisky y salir cayendo. Sé muchas cosas. Lo que pasó con el peón de él. Hay cositas que uno sabe. Entonces uno dice,
¿Por qué te quieren callar? Claro, el tema también que muchas veces me parece que está todo muy Politizado. politizado. Está Y politizado. entonces está todo muy politizado porque a mí me pasa directamente cuando hago mis publicaciones en mis redes que me dicen, ¿por qué no lo denunciaste en el gobierno pasado? Y porque surgió ahora. ¿Cómo voy a denunciar o voy a decir algo que pasó ahora anteriormente? Es imposible, no puedo hacer un viaje en el tiempo. Entonces la gente trata de politizar todo, Claro. buscar rapidez en todo y no entienden que es una situación que está pasando ahora, como el alto grado de suicidio que tiene la policía. Eso es un tema también muy preocupante para ustedes. Bueno, nosotros totalmente con lo que sí está politizado. Es más, en el periodo pasado nosotros hicimos varias concentraciones por el tema de seguridad, el tema de suicidio también, que ahora no se han hecho. Y nosotros hemos sido el único sindicato que ha seguido esa misma línea, ¿tá?, de trabajo, que no importa el gobierno. Acá hay gente que ha ido transada en el ministerio, y lo hemos hecho público. Me lo dijeron a mí en una oficina del ministerio sentado cuando me quisieron marcar la agenda. Y les dije, no, a nosotros nadie nos marca la agenda. Nosotros trabajamos de esta manera. Vamos a trabajar, sí, ¿cómo? Vamos a apoyar, pero queremos esto y esto para la policía. Ahora, en este momento, por ejemplo, en la Guardia Republicana, hay 40 policías que no tienen 2 calefones que les faltan y tienen que ir a bañarse a otros alojamientos. Lo básico, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo básico. Sí. ¿Por qué compraron cascos nuevos? Porque nosotros denunciamos. ¿Por qué ahora cuando se hace un registro en el estadio dejan a un policía, ponen precinto, no permiten que entre la gente cuando el K9 hace el rastrillaje y el recorrido del estadio? Lo hicimos público nosotros. Sí. Entonces, ¿quién le sigue la agenda a quién? De tantos jerarcas que hay en el ministerio, ¿nadie se dio cuenta? Clavijo, que tiene curso en Nueva York, ¿no se dio cuenta? El director de la Policía Nacional, estuvo creo que año en científica, de calle, no sé si sabe mucho. Pregunto. Sí, hay algunos del ministerio, perdona que lo diga y con mucho respeto a todos, pero es una triste realidad. Hay muchos que son líderes de oficina. Administrativo, sin faltar respeto a la Sí, son muy importantes. sí, claro, por supuesto. Pero son líderes de oficina y no entienden. Están ahí en su escritorio y bajan orden desde su escritorio y no hacen otra cosa que bajar. Es un trabajo muy importante, quiero aclarar. Claro. Pero tenés que estar en el terreno. Si no estás en el terreno, no entendés la situación. Y si no entendés la situación, no sabés cómo bajar línea para que se sigan manejando los que están abajo tuyo, que están esperando, que mira para arriba y dice, che, el de arriba, ¿qué está haciendo? Nada. Bueno, pero, a ver, yo quiero citar un ejemplo. Por ejemplo, ahora una de las cosas con el plan de seguridad es que se va a implementar más y se va a apostar al cibercrimen, ¿no? Bien, nosotros hace casi un año hicimos una denuncia en cibercrimen. Hasta ahora nada. Nada. Yo tuve una amenaza de muerte, ¿tá?, donde denunciamos. Una persona en la red social dijo, hay que pegarle un tiro en la cabeza. Nada. Ahora van a apostar. La policía científica. Se robaron las armas de la policía científica. Eso es verdad. El director de la policía científica era su director. El jefe que estaba ahí es el que recibe todo ahora. Llega un arma para periciar, pero esta arma está acá adentro. Empezó por 3, más de 15 armas. El policía que denunció está en España, que tuvo que ir. Otro, que es un cabo, lo corrieron. Eso quedó quietito. ¿A quién mandan a trabajar a policía científica? A mí. Tuve que ayudar a implementar, a que se implementara más seguridad en el predio, porque no tienen noción de nada. Buenísimos son, capaz que son al nivel de CCI Miami. Pero el nivel de seguridad que tenía era mínimo. Claro. Entraban particulares. Nosotros entramos de respaldo y tuvimos que decir, y yo hice varios informes sobre eso. Entonces, nosotros hablamos con pruebas. Claro. Hablamos con propiedad. ¿Podemos cerrar o no? Pero lo que sí, y eso lo ve el policía, estamos en el terreno, trabajamos. Martín Resende, 29 años de policía vicepresidente. Claro. Trabajaba en el penal de Libertad. No pasaba nadie. ¿Qué hicieron? Lo sacaron. Supuestamente porque estaba amenazado de muerte. Martín Resende hasta el momento no sabe quién lo amenazó de muerte y nadie le supo explicar. Ahora lo cambiaron de turno. Eso es persecución. Claro, el tema que a veces, bueno, del lado que yo más o menos me dedico, a veces denunciar a jerarcas tiene un costo
y tratar de ser honesto en un mundo tan deshonesto es muy complicado. Es demasiado complicado tratar de ser honesto y transparente, porque a veces, como dije al principio, por ser honesto, por ser transparente, te terminás metiendo una diana en la espalda y sos el blanco de todo. Entonces, es necesario romper también con ese pensamiento y que se haga siempre eco de esas situaciones que vos estás nombrando. Nombramos los 17 del año 2015 que fueron perseguidos, porque fueron perseguidos por autoridades del ministerio, por jerarcas de la propia Guardia Republicana, pero es necesario ponerle un freno a esta situación porque después viene lo que pasa, y creo yo que, corregime si no, viene la persona, el policía como persona tiene la situación de campo, de terreno, de ir a un llamado de emergencia, de entrar a una zona conflictiva. Muchas veces han atacado los móviles a balazos, a piedradas, han asesinado a policías, los delincuentes han asesinado a los policías. Entonces, todo eso es una sobrecarga emocional, deduzco, que es una sobrecarga emocional que no solamente deduzco que a vos te pasa, que cuando te enterás que un policía está siendo atacado o dispararon o asesinaron, un delincuente asesinó, supongo que para vos te genera una sobrecarga emocional negativa. Sí, totalmente. Y más ahora con la repercusión que hemos tenido, que el celular de nosotros no para. Y es a nivel nacional. A ver, nosotros creemos que acá en Uruguay se premia el vicio y se castigan las virtudes. Tiene un costo muy caro el ser honesto o tratar de ser lo más honesto posible. Yo siempre digo, yo no sé si soy 100% honesto, nunca tuve frente a 5 millones de pesos. Bien, Nunca sabe. bien. Pero a mí no me compran. A mí no me compran por pago de 20.000 pesos como me lo ofreció la directora nacional de la Guardia Republicana para que me callara y el subdirector nacional, Jorge González, que ahora está en el IGOE. No nos compran. A Martín Resende no nos compran. Lo podrán cambiar del INR, lo podrán tirar para otro lado. No nos compran. Entonces, tiene un costo caro, sí. A mí ahora el 3 me cortan la luz. Pero la dignidad y el honor y mi apellido no me lo van a ensuciar, porque si no más. Y si a mí me pasa algo en algún momento, es un mandado. Claro. Y si a mí me pasa lo que sea, es un bagallo. No tomo, no me drogo, no soy corrupto. Y voy con la verdad. Vamos con la verdad. Y Claro. cada cosa que hablamos nosotros tenemos pruebas fehacientes. En el 2015 se suicidaron 2 policías a raíz de la arbitrariedad que tuvieron. Nos mandaron a todos al INR a que nos quemaran allá. ¿Y qué hicimos? Pusimos seguridad en el Concar. Nos tiraron el portón 22, no teníamos municiones. Y salíamos, pero con la garra, a trabajar. Y no nos flaquearon. Me podrán separar el cargo, me podrán sumariar, 9.000 pesos llegué a cobrar. A veces no sabía qué iba a comer. Claro, justamente esa situación, también hablando un poco personal, no solamente hablando de tus demás colegas policías, también eso debe ser un caos para vos cada vez que vos hablas algo que las autoridades le molesta o que le duele, porque le duele el ego, porque eso es ser egocéntrico. Cuando vos decís, che, me parece que este operativo está mal hecho, está mal realizado, y que después vengan a buscarte la mínima para querer sancionarte, eso también debe ser agotador para vos, ¿o no? Sí, es agotador, pero cuando a mí me dan de baja en el 2020 por esas denuncias del 2015, yo tuve 2 años para que me reintegrara. Y yo me capacité. Primero me conocí a mí mismo y en esas noches de insomnio, que a veces tenía un mate en la panza nomás, eh, y mucha charla con Resende, con después que formamos el sindicato también, nosotros decidimos que desde nuestro lugar podíamos aportar y ayudar. Y me capacité en estrategia. Claro. Leí mucho. Leí la reglamentación policial, la constitución. Entonces buscamos con Martín una herramienta que nos proteja para que no nos pase lo mismo. ¿Hacer qué? Formar un sindicato.
hoy con un sindicato establecido, el Ministerio del Interior me separa el cargo, pero aparte sugieren que me destituyan. Entonces, y tengo una ayuda de memoria. Sí, 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 dale, dale, metele nomás. A ver, fueron mis declaraciones como presidente y como vocero del sindicato fueron en el ámbito sindical. Claro, por supuesto. Hay una Tenemos, ley que ampara eso pero aparte justamente. tenemos convenios colectivos de la OIT que nos respaldan. Y el ministerio no tiene nada para darme de baja. Por ejemplo, se basan en expresiones como, y dice, se entiende que podría afectar, se considera que, y aparte en la última vista, con el estudio de abogados de la doctora Froge, que es la que nos representa, agregaron cosas. Por ejemplo, pusieron que yo divulgué información del K9. En un pasaje de una entrevista dije algo del K9, ¿cuántos canes habían? Eso no es divulgación importante. Divulgación importante es como lo que hizo el jefe de Estado Mayor, Kerman La Rosa, Claro. que dijo a la hora, que dijo de mañana y de tarde, se va a hacer un registro del estadio. Claro. Eso es información. Información importante también que hay que tener en cuenta, ya que estás hablando de eso, es cuando llegan los medios de comunicación en los allanamientos. ¿Quién da esa información? Eso es información importante. Revelar en un allanamiento, en un barrio o en una boca, hablando vulgarmente, cuando llega la policía, ya está el medio de comunicación. Eso es información importante también. Pero, y eso lo hace alguien que tiene la autoridad de hacerlo. Yo no creo que un propio policía llame y diga, llame acá al 4 y le diga, mirá que van a hacer un allanamiento en tal lugar. Porque eso lo hemos visto por la televisión, que están haciendo un allanamiento y está el medio de comunicación ahí transmitiendo. Eso también es grave. Obviamente, y hay un nivel de filtración, nosotros lo planteamos en el ministerio, todas las novedades se pasan por WhatsApp, ¿no? La señora te pregunta, amor, ¿dónde estás? Estoy acá, mirá, y le pasa el despliegue. El primo dice, ¿vos, tu esposo dónde está? Ah, está acá, mirá, le pasa el despliegue. Pero el otro familiar, capaz que es un delincuente, y fulano está acá, mirá, el despliegue. En el momento se está enterando el delincuente qué se está haciendo y dónde se va a realizar Tal cual. Entonces, le planteamos al ministerio nosotros, ¿es obsoleto usar el WhatsApp? Tenemos un sistema como el Simbra que es obsoleto también. Sí. El SGH también está siendo obsoleto. Plantear de crear una aplicación encriptada, eso se lo planteamos al ministerio, no nos dio caso. Se sigue pasando la novedad por WhatsApp. Yo hice una denuncia en base a eso por una filtración. El parte policial no se puede pasar por WhatsApp, no se puede viralizar de una manera. El delincuente en el instante está recibiendo la información. Claro. Entonces, queremos hablar de cibercrimen y no estamos atendiendo esto. Claro, sí. Y déjame aclarar algo. Sí, sí, sí. Sigue esto de que el ministerio, los asesores y la parte jurídica dice que yo di información. Bien. Información dio la directora de la Guardia Republicana. En un programa del Canal 10, cuando dijo, porque nosotros catalogamos como atentado grave y responsabilizamos a los jerarcas que no tomaron cuenta de la seguridad de la fiscal de corte cuando hicieron el atentado. Claro. Sí. Y en una entrevista la directora dice, no, el policía aparte de su arma particular tiene el arma larga, está dando información. Tal cual. Torpeza. Y cuando le preguntan en el sindicato de la Guardia, sí, no sabemos si representan a 20. Nos mandaron. Nosotros, fue jefa nuestra de Resende y de algunos que fuimos coraceros, apostamos en ella, pensamos que iba a cambiar. Creímos que como estuvo en política de género, también en esa parte ella iba a atender con las policías femeninas de la Guardia. Hoy tenemos una policía femenina que es cabo, fue madre hace poquito, el otro día me llamó llorando, me dice, Piedra, hace 2 años que cobro como agente. 3 días que volvimos a reflotar esa información y nos dijeron, no, ella tiene que arreglar. ¿Cómo? Es una policía que está cobrando como agente, que hace 2 años tiene una pérdida económica brutal, que ascendió y no se le reconoció, que en el recibo de sueldo figura como guardia y no como agente y como cabo. ¿Dónde está la directora? ¿Dónde está esa mujer que era la directora de política de género del ministerio? ¿Dónde está cuando se le planteó la madre de una policía de Canelones y le planteó que la hija tenía un problema intrafamiliar gravísimo? Y nosotros lo tuvimos que reflotar por intermedio del Ministerio del Interior, por el doctor Amato, para que pudieran darle paz a esa policía. ¿Dónde estaba Angelina Ferreira?
claro. ¿Dónde O sea, estaba Angelina Ferreira cuando pasan cosas, por ejemplo, en la guardia con la femenina? Hace poquito una policía de las pocas que trabajan en caballería cayó del caballo y se quebró. ¿Dónde estaba Angelina Ferreira que se tuvo que ir en ólivo quebrada no, no, hasta Salto no, y pasean en los móviles policiales sí, sí, muy fuerte. con acta del Estado? Y de casualidad la llevó un oficial que salía y le dijo, me arrimá a Tres Cruces, quebrada. ¿Dónde estaba Angelina Ferreira? Que viene de política de género. Claro, después sí, le pregunto, ¿cómo estás? Obviamente que va a sentir culpa. Quebrada se fue hasta Salto. No había un móvil para trasladarla. Entonces, vamos arriba. El tema también que son muchas falencias una tras otra. Y sinceramente, escuchándote a vos, y ya te he escuchado otras veces, y he escuchado a otros que representan a otros sindicatos que están un poco más apagados, o sea, como que no son tanto de prensa, como que también no quiero decir que como que hacen la plancha, pero Perdón, hacen la plancha. Yo te lo digo. bien, Hacen la plancha y perdona que te corte. En una reunión, no voy a decir porque tengo código, con un jerarca importante del Ministerio del Interior, me lo dijo de frente. Acá arreglábamos cosas y nos quiso marcar la agenda. Nosotros no transamos. claro, A nosotros no nos compran. claro, Nosotros nos regalamos. Me llama, ¿qué, ¿van a dar útiles? No, nosotros no somos una ONG. claro, Nosotros regalamos cuellito con el loguito del sindicato. No, papo, comprate. Pero sí te vamos a pelear como ahora estamos peleando por vivienda. Donde un equipo de arquitectos, con un plan de que tenga un terreno, queremos llegar a ustedes porque por esto, por esta claro, repercusión. Y vamos a lograr y vamos a buscar inversiones para que el policía, para que la cuota del policía sea una inversión. 8 millones, 4 millones cobran los sindicatos. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué no compran un terreno y hacen vivienda? Entonces, ¿querés ser socio de nosotros? Tu cuota va a ser una inversión. claro, Vas a tener un equipo de abogados, vamos a crear un subsidio, te pasa algo. En esa primera instancia donde no vas a poder ser 222, ahí va a estar el sindicato. claro. Con la plata que vos invertiste con tu cuota. Vamos a pelear para que tenga una vivienda. Ah, bueno, eso es ser sindicalista. ¿Y por qué no estamos alineados al PCNT? Nosotros no le vamos a dar un peso al PCNT. Bien, justamente iba a entrar a ese punto porque sé que hay de tantos sindicatos que tienen, porque la policía es uno de los trabajos más sindicalizados, porque hay muchos sindicatos, la mayoría se están muy perfilados a lo que es el PCNT. ¿Ustedes con el PCNT cómo se llevan? Pero no, no nos sentamos ni a tomar un mate. Lejos. La única vez que el PCNT apoyó a un Pol GR fue cuando en el gobierno pasado compartieron una publicación nuestra. Es un brazo ejecutor del gobierno de turno. Nosotros no tenemos partido político y no hemos mandado ni a coalición, ni a Frente Amplio, ni a nadie. Nosotros velamos por los policías. Claro, Eso está clarito. Y se viene notando. ¿O por qué todos los días, a cada rato, policías de socios de otros sindicatos acuden a nosotros? Lo que nosotros ayudamos día a día es impresionante. Y a ver, criticamos lo malo y tenemos oficiales buenos. Tenemos una camada en la guardia de oficiales buenos que tramitan, bueno, perdón, que hacen el trabajo. claro. Que hacen el trabajo que tienen que hacer. Que hacen el trabajo que lo responde. Claro, ¿Tá? Y muchas veces te lo terminan cansando. Y en la Guardia Republicana todos los oficiales cobran pago, o la mayoría, 20.000 pesos más. Y tienen miedo que los corran, por eso no hablan. Pero con nosotros sí hablan. Y hay jefes de policía que hablan con nosotros. ¿y qué dice? Y por ejemplo, después de que salió el plan de seguridad, nosotros nos enteramos del plan al instante. Y si no convences a tu subordinado, a los jefes que van a transmitir a los policías, ¿cómo vas a convencer de llevar un plan y ejecutarlo? Claro, Porque esto es a largo plazo, no tuvo impacto rápido. ¿Qué impacto tuvo? ninguno. Para mí ninguno. A la sociedad, pregunto, para nosotros ninguno. ¿Pero qué impacto tuvo a la sociedad? No, Esto ninguno. es a largo plazo que se va a extender, que no sabemos si va a mejorar en algo. Ojalá que sí.
Esperemos que sí, ¿no? Yo llegué a leer el plan de seguridad y por arribita, llegué a leerlo y, y sinceramente yo voy a ser muy crítico en este sentido. Por eso yo digo, son líderes de oficina. ¿Entendés? Están atrás de un escritorio, entonces piensan que todo está todo bien, que el ministro tenga sus técnicos, está todo bien que se apoye. Yo no sé si para hacer un plan de seguridad se apoyan a los jefes de policías, a los oficiales que andan en calle. Yo no tengo ni idea si hacen ese trabajo de esa forma, pero sinceramente me parece una estupidez el plan de seguridad presentado meramente dando mi opinión personal. Me parece sinceramente una estupidez. Bien, porque no, es ahora, no es mañana, no es a 10 años, es ahora. Ahora, en este momento, en esta hora, que seguramente en Malvin Norte, en el Cazabó, en Piedras Blancas, en Manga, en El Borro, están a los balazos los delincuentes. Y la gente se tienen que encerrar en sus casas, porque los delincuentes muchas veces están mejor desarmados que la propia policía. Y muchas veces la policía escucha y muchas veces la piensa, y eso corregime vos, antes de actuar. Entonces, el plan de seguridad, no es, ya tendría que haber un plan de seguridad a nivel nacional, pero no estoy hablando precisamente de este gobierno, sino que estoy hablando de todos los gobiernos que han pasado, desde que tengo uso de conciencia. Debería haber un plan nacional muy fuerte para combatir. A ver, somos 3 millones. No estamos hablando que Uruguay son 54 millones o 47 millones. Somos 3 millones de habitantes. Y en 3 millones de habitantes, perdóname que te lo diga, ni el ministerio ni las autoridades han podido frenar la delincuencia. Es una tomada de pelo total. Acá nos conocemos todos. Y es una realidad. La inseguridad es un negocio. Nosotros tenemos jefes militares, policiales, que son dueños de empresas de seguridad. Acá las multinacionales no se tocan. Exigimos a los chicos, Claro. recorremos a los chicos. Entonces, si hay intereses creados, ahora en el plan de seguridad se habla, no sé quién es, no me acuerdo el nombre del hombre que salió a hablar, que había que trabajar con las empresas de seguridad. Tenemos que trabajar con las empresas de seguridad. Igual que seguridad lo que va a hacer es llamar al 911. Claro. Ya está. ¿Qué más va a hacer un guardia de seguridad? Si no tiene la legislación, no tiene el armamento, No tiene el no tiene conocimiento. nada, no tiene la capacitación. ¿Qué vamos? ¿A trasladarle a los guardias de seguridad? Porque son 15, 20, no sé cuántos son. No. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la seguridad del país. Nosotros, la percepción que hay de inseguridad del país se contradice con la gráfica esa que muestran que bajaron los delitos. Preguntale a cualquier persona en la calle ahora si se siente segura. No se siente. Y te mostramos la gráfica. La policía no precisa prensa. La policía no precisa tener una página trucha de Facebook que publique fotos y exponiendo armamento, exponiendo un montón de cosas. Déjame aclarar algo. Hay un sindicato que criticó al ministro también. Obviamente no lo vamos a nombrar. Obviamente si le pasa algo al sindicato nosotros lo vamos a apoyar. A ese colega. De acá. A ese representante sindical. Lo vamos a apoyar. No fuimos el único que criticar. Bien. Volviendo al tema. No podemos pedirle al lugar de seguridad. No podemos. ¿Qué más tenemos que poner? Cámara. ¿Cuántas cámaras vamos a poner? Sí, va. Tenemos drones. Helicópteros. Tenemos helicópteros. Joe Potter. Tenemos blindados. Tenemos Ligoe. ¿Qué más? Vamos a poner 2.000 policías más. ¿Qué más? ¿En qué vamos a invertir? Es el mensaje. Claro. Es la capacidad de decir, me hago cargo de la seguridad dentro de un barrio y hasta que no saco toda la delincuencia no sale. Porque si seguimos mandando a la policía a evaluar y que te digan retírense del lugar y hacer pasar el blindado, todos los días va a pasar exactamente lo mismo. Claro. Y ahí te das cuenta que no hay una orden del ministro que diga, no se retiren. Claro. Aguanten ahí, cuando amanezca, entramos. Claro, como pasan en muchas ciudades, yo lo he visto hace poco en Colombia y inclusive en Argentina, que sitiaron un barrio, la policía sitió un barrio, quedó ahí en la expectativa esperando, salió el sol y nadie se movía directamente de ese barrio. Bien, y ahí empezaban a hacer
patrullajes y a levantar delincuentes, a hacer allanamientos, múltiples allanamientos. Bueno, tenemos el ejemplo de El Salvador, que sitiaban barrios y hasta que no sacaban el último delincuente, no paraban. Pero acá no pasa eso, como que vamos a ser más cariñosos con los delincuentes y más, y perdón la expresión, más hijos de puta con los que brindan seguridad. Yo lo tomo así. Yo lo estoy hablando como ciudadano, lo estoy hablando como persona que ve la realidad, en los barrios, porque me parece que el ministro está muy cómodo en su oficina con sus guardias privados, con su seguridad privada, porque deduzco que tiene seguridad privada. Veo a toda la cúpula policial también, no digo todos, pero gran parte de ellos, que ellos están muy cómodos en su lugar. Dice, bueno, si me matan a un policía, bueno, salgo, hago unas declaraciones y ya está, porque todo pasa muy rápido en la sociedad. Y eso se debería de cortar. Creo yo y deduzco que la mayoría de los sindicatos, todos los sindicatos de la policía, deberían de estar todo. Meta bomba todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días, los 365 días del año, para que se corte y se frene eso de que, che, mirá, un policía se suicidó, el último que llegó a ser trasladado, pero falleció. El último, bueno, no me sale bien de a dónde estaba, pero el último que fue trasladado y falleció. Che, y la contención a ese policía anteriormente, ¿no se previene eso? ¿No se previene cuando la policía va a un barrio y se arman balaceras y atacan directamente? El servicio de inteligencia, no hay, en la policía no hay servicio de inteligencia que haga la contrainteligencia, que haga la medida de seguridad antes de que los efectivos entren a un barrio. No hay nada de eso, o no funciona nada de eso. Y lo que pasa es que están separando cuando es algo político, quién respalda a quién. Cada gobierno tiene su jefe de policía. Claro, Y ellos no pueden hacer política, pero hacen política. claro. Traigo a fulano porque está conmigo. Y voy a citar un ejemplo. Fue jefe mío, aprendí mucho de él. Muy operativo. Comisario mayor, retirado ahora, Miguel Moreira. Récord en salto de incautación de todo tipo de arma, droga, y aparte récord en procedimiento. Tuvo que jubilar. No le dieron la oportunidad de ser jefe o llevar a comandar alguna dirección nacional, porque en su momento hizo una carta defendiendo a unos militares. Entonces, mientras sigamos nosotros tomando todo político, los jefes, ser político o clavijo, ¿qué? Claro. Bueno, Pero déjame de agregar esto. sí, dale, dale. Los jefes, como él, como unos cuantos, que llevan una carrera de 30 años, ¿vieron ascender a clavijo de la noche a la mañana? Y eso lo ve el personal subalterno. Sí, claro. Entonces, te van a respetar. No, No quemó etapa. Y nosotros lo hemos dicho un montón de veces. Sacaron el grado de primera, ya a los 2, 3 años sos cabo. No quemaste esa etapa. Hablamos, no, porque los policías nuevos, no. El filtro tiene que ser en la tanda, esos 9 meses ahora que estamos de acuerdo. Ahí tiene que ser el filtro. Después las capacitaciones no pueden ir a masoquearte como el COE, es una masoca. Hay cursos que salen, a policía han salido policías lesionados de la rodilla, otro todo roto, no. Ahí está el filtro, en la tanda. Después lo que tiene que ser todo capacitaciones, tenemos que llevarlo a hacer que sea profesional. claro, Estamos errando desde la escuela. claro. Estamos errando de la Escuela Nacional de Policía, que a los jefes no les enseñan a ser jefe. Porque la educación me imagino que la traen de la casa. ¿O es casualidad que el gran porcentaje de los jefes tiene problemas y es autoritario y a veces de más y arbitrario con el personal subalterno? En la Guardia sancionaron a un policía por no saber carpir. Es el jefe de Coracero ahora. Es un rey el hombre, ¿eh? Un rey. Cobra como jefe, de cobrar, cobra pago y hacía 222 como el policía, sacándole la oportunidad al policía de hacer 222. No, maestro, vos ya cobrás bastante, ¿qué más querés? Claro. Gracias a nuestra denuncia tuvieron que decirle, no puedes hacer. El tema del 222 también es una preocupación del sindicato, ¿no? Bueno, sí, acá, a ver, nosotros hacemos 222, cobra oficial control, fiscal. Nosotros lo que decimos es, bueno, saquen a ese oficial fiscal, saquen esa figura, y se crea un subsidio. Entonces vos tenés un accidente directo en el trabajo y el policía va a tener un subsidio.
Todos cobran acá. Cobra la jefatura, cobra el oficial de control, que nos controla, que es por WhatsApp. Bien, Cobra el fiscal, que nunca lo ves. Y el que trabaja y se desangra es el policía. Y, y genera licencia, porque cobra licencia. Entonces no, cortamos con todo eso. No, fiscal, no, que el mismo control haga el fiscal y que vaya a recorrer. Pero que vaya en vehículo particular, no en el vehículo de Estado. ¿Por qué ahora van a recorrer en el vehículo particular? Porque nosotros denunciamos. Usaban nafta del Estado y eso especulaban para beneficio propio. Y, por ejemplo, hubo uno de su jefe de la parte de la edición 2, estando de retén, de patrulla, en el cerro, creo que era, a mí me fue a recorrer un servicio. ¿Y cómo? Estás cumpliendo un servicio ordinario, pero vas a cubrir todo 22 donde vos tendrías que hacerlo en tu horario libre. claro. Porque vos marcaste para el CGH ordinario. Eso no es estafa. No, no, Entonces, terrible. hay una ley para los jefes y hay una ley para el personal subalterno. Sí, la doble moral. La doble moral. Carlos Piedras, ¿tenés algún punto más importante que vos decís, bueno, esto es necesario transmitirlo ahora, porque estamos medio corto de Sí, tiempo? sí. Bueno, para cerrar, resumir, Sí, bien, perfecto. bien. Yo pienso que en mi caso particular, el ministro no va a firmar la cesantía porque, primero que hay en la historia, creo que lo expusieron al ministro, le tiraron el fardo para que se haga cargo, Sí, sería histórico. Después, que se deje ayudar. Hoy justo le pasamos un mensaje al subdirector de Secretaría General y le dijimos, seguimos abiertos al diálogo, déjese ayudar. Si nosotros sabemos entrar a un estadio, nosotros ya estuvimos en un allanamiento, ya estuvimos a caballo, en mi caso que me han hecho recorrer todas las seccionales y gracias a eso he adquirido experiencia, ahora estoy en el K9, una unidad hermosa. Que se deje ayudar, claro, que escuche a la minoría. Porque, a ver, nosotros tenemos sindicato gracias al gobierno que está de turno cuando arrancó. claro. Bueno, demuestren que ustedes dieron la posibilidad de tener un sindicato, demuestren que podemos hablar. No estamos en dictadura. Claro. Están siendo dictatoriales con nosotros. Y después una cosa clarísima, a Ponchazón no nos van a correr. Precisan mucho más que un sumario, que una baja para correr. Porque están hablando con hombres hechos y derechos y que no nos vendemos, y no transamos y defendemos al policía. Realmente defendemos al policía. Y cuando presentemos ahora todos los socios que tenemos, no van a poder creer. Porque el respaldo es grande. Claro, así que ustedes están tranquilos, vamos a decir, de cierta forma, porque hay un gran respaldo por parte de sus camaradas, digamos así, y que también se sienten representados de cierta forma por ustedes. Y sí, obviamente. Todo el mundo habla del sindicato de la Guardia Republicana. Claro, En 10 comentarios que hacen de nosotros, 9 son positivos. claro. ¿Por qué? Yo lo he notado. Pero eso, a ver, digo yo, eso es un trabajo que venimos haciendo nosotros, un trabajo de hormiga. Eso no lo compras en la farmacia. Ahí me han querido bajar de todas maneras, con un montón de cosas. Sanciones, ¿Y por qué? ¿Y por qué? alejamiento, ¿Por qué? Porque nosotros somos esto. porque les duele. Y somos esto. Lo que ves acá, ves en la calle. Yo me pongo un uniforme y soy profesional. Doy todo. Doy todo para brindar seguridad a la sociedad. Pero por eso no voy a dejar de respaldar y exigir. Claro, Nosotros exigimos antes de la suba de sueldo, que no nos subieron, herramientas para trabajar. Entonces, si a un gobierno vos le pedís casco, protecciones, equipamiento, no le vas a dar. Le estamos diciendo, estamos acá, queremos ayudarlo, dennos herramientas, apóyenlo. Y vamos a trabajar juntos. Al ministro del Interior le decimos, jefe, vamos a trabajar juntos. Dejen esa soberbia. ¿Y se entiende por qué nosotros decimos que está mal asesorado? claro, claro. Lo Tendría están que haciendo cambiar el cambiar. asesor. Tendría que cambiar el asesor que tiene de estrategia el ministro porque está en el horno. Porque no escucha, si no escucha a las personas que tienen la experiencia, que trabajan en campo, me parece que está fallando. Y un líder
vamos a poner entre comillas, yo no tengo ningún problema personal con el ministro, pero un líder que no escucha a su propia gente no es un líder, está ahí porque, bueno, había vacante y te pusimos ahí porque no quedaba otra. No quiero olvidar, nosotros prometimos en la tumba de Leo Santos, que se suicidó en aquel año 2016, se lo prometimos al padre, que también fue camarada, se jubiló ahora, camarada nuestro, de que nos íbamos a parar en tratar de apoyar y solucionar un montón de cosas. Vamos a dar todo. Y también quiero recordar al cabo Gustavo Brite, que fue también uno de los que no lo reintegraron, que le dieron de baja, que lo persiguieron. Hoy en día se tuvo que mudar a otro departamento. Un muchacho que tiene sexto de escuela y un día lo llamaban de ignorante y se leyó toda la reglamentación y sabe más que nosotros. Bien. Y era totalmente operativo y honesto. Y lo sacaron. No lo reintegraron. Y en honor a él, nada, no vamos a parar, vamos a seguir luchando dentro de la legislación, obviamente. Claro, Y quiero tomar una frase de él: en nuestro tren no viaja delincuente. El exactamente. único lugar del delincuente es la cárcel, no trazamos con un preso. ¿Tá? Nosotros no paseamos narco por 18. Bien, Nosotros lo llevamos preso. exacto. Y yo agarro un jefe robando, lo llevo preso. Es como debe ser. Debe ser. ¿Tá? Debe ser de esa Entonces, forma. que se entienda, esa es la diferencia. No nos van a comprar ni tampoco nos van a callar. Le agradezco por el espacio. No, por favor, Carlos Piedra, muchísimas gracias por estar acá. Nos quedamos chicos de tiempo. Vamos a ver si podemos hacer otra más extensa y en vivo. Así le damos con todo. Muchísimas gracias, Carlos Piedras, y a vicepresidente del sindicato que está acá, a Martín. Martín presente. Muchísimas gracias también por estar acá. Y quedamos en comunicación para lo que necesites. Estamos a la disposición del sindicato porque creo que es una causa necesaria y noble lo que ustedes hacen, luchar por, no solamente por los derechos propios, sino por los derechos de los demás. Muchísimas gracias, Piedra, por estar acá. Muchas gracias.